¿Cómo recuerda usted una fecha como hoy? Se recuerda, ¿no? El 15 de agosto, el terremoto, ¿no? Que afectó a nuestra provincia de Cañete. Sí, estamos recordando un año más de que fue el terremoto más bravo acá en Cañete y ha cumplido 7 años más. 7 años. A pesar de que ha pasado 7 años, Hualcará está completamente el 100% ya renovado o todavía. Todavía faltan algunas casas por renovar. Hay una casa de esteras todavía, ¿no? Una casa de estera, alguna familia está viviendo bajo techo, así más con estera. Y muchas las lluvias están afectando. Ahorita usted ve que la lluvia como está. En ese momento cuando sucedió el sismo, ¿dónde se encontraba usted? Bueno, estuvimos trabajando y ha sido como las 6 de la tarde, ya entre oscuro y claro estaba. Y ocurrió el sismo. Un año más inolvidable de toda esta tragedia. Ya es cosa mala, caramba, no vale recordar, porque usted sabe que aquí se destruyó todo quedó destruido, ¿no? Así es. Y son ya varios años y usted ve que el consejo... ¡Ay, gordo, cómo estás! Tantas cosas que se prometieron. Pero, Hualcará se renovó al 100% luego de esto. No se renovó al 100%, como tú mismo ves, casas de esteras, casas mal construidas, no hay veredas, no hay pistas. Como tú ves mismo a la vista, todo, ¿no? Hay un parque de diversión para los de tercera edad, que no existe. Pues. ¿Se prometió mucho? Se prometió mucho y nunca se cumplió. Y eso pues, perjudica al poblador, a la misma persona, a la criatura. Y como le digo, pues, un día de recordar, yo también estaba pensando ahorita en eso, pues, cuántos años pasaron y que hay mucha gente que no están donde lo prometieron, pues, ponerle su casita, ¿no? De ladrillo, para el bien de todos, pero lamentablemente no existe. Yo estaba allá en mi casa. ¿Ya? ¿Qué estaba haciendo justo en ese momento? Yo en ese momento estaba ahí cocinando. Cuando me agarró el sismo allá, bueno, tenía ahí unos ladrillos que se comenzaron a caer del movimiento y las casas también acá comenzaron a caer. ¿Ahora Hualcará se ha recuperado al 100%? Sí. Pero hay unas casas de esteras todavía, ¿no? Que todavía faltan, pues, no sé cómo habrán quedado con la constructora, pues, faltan todavía como 30 y tantas personas. Y se han quedado así, sí. Se había quedado también, creo, veredas, pistas se iban a hacer también, un parque también. Quedaron de hacerlo el parque, las veredas. ¿Y qué pasó? Y ahí ha quedado, pues no han continuado. No sé, más adelante pues, lo harán o no sé. Pero yo tengo mi casita allá al frente, porque yo vivía allá. Y ahora ¿Tu casa no fue perjudicada también? Sí, también. Sí, también. Sin embargo, está bien ahora, nuevamente ya tiene una nueva. Sí, tengo mi casita, gracias a Dios. La constructora lo levantó pues, por el Estado, creo que, ¿no? Lo levantó una parte y una parte hemos levantado nosotros. Bien. Estamos con otra pobladora aquí de Hualcará. Hoy día como hoy también se recuerda, ¿no? El 15 de agosto. Sí, cómo no lo vamos a recordar todo lo que hemos pasado. Antes de todo, muy buenos días, joven periodista. Sí. Y Cuéntanos. Qué gusto me da de que ustedes vengan a ver, mire, ya son 7 años, ¿no? 7 años y ustedes ven, mire cómo estamos, todavía hay bastante gente que están en choza. Prácticamente esto fue un engaño de la familia Ramos, diciendo de que todo esto iba a ser gratuito, en el cual la posesión ahorita lo tienen ellos son dueños y no sé... que al menos las autoridades que vean cómo estamos acá, mire tantas chozas, tantos niños viviendo en estera todavía, y yo creo que no debe ser así. Las autoridades deben poner cartas al asunto y venir y ver cómo estamos. Hasta ahorita los pobladores que tienen su casita no tienen ni un solo papel, en la propiedad está registrado en la familia Ramos, en los registros públicos. Pero siempre siguen engañando a los pobladores de que esto va a ser gratuito. Y yo creo que no es gratuito, señor. Entonces yo creo que deben tomar carta en el asunto y ver cómo están esta gente acá. Usted mismo ve, mire, tantas criaturas ahorita con el frío, están en estera, sacando plástico. Yo creo que eso no es justo. Y además la familia Ramos se hizo de los bonos de todos los pobladores de acá de Hualcará,
Un grupo tuvieron unas casitas y un grupo está botado todavía en choza.